Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queremos traerles este tema que le hemos llamado Cuestionando la existencia de personajes históricos. Y obviamente, yo sé que muchos o varias personas se nos han unido al canal. Hemos hablado de la Edad Dorada, hemos hablado de temas, ponemos el tema así de Tartaria entre comillas, no como quizá el imperio que se debate en Asia, pero la existencia de civilizaciones antiguas en el pasado y cómo la historia ha sido escrita de cierta manera y por ende no hay manera de verificar si lo que se cuenta en los libros de historia es verdad o no. Entonces, sí, hay varias, digamos que corrientes con toda esa temática de Tartaria, pero nosotros tomamos eso como, ok, ¿qué nos dice el revisionismo histórico? ¿Qué podemos sacar del revisionismo histórico? ¿Qué podemos entonces tomar para nosotros y empezar como a quitar capas, ¿no? de mentiras y mentiras para poder entonces llegar y darnos cuenta que hemos sido engañados, ¿no? Digo esto porque yo sé que en muchos países, por lo menos los latinoamericanos, no sé si en España es igual, se nos habla de beneméritos a la patria, ¿no? El solo hecho del concepto de patria, de nación, ya eso está envuelto en una capa de programación, ¿no? De manipulación, solo para que la gente piense que una frontera nos hace, nos identifica con algo para que se cumpla el divide y vencerás, ¿no? Hoy queremos ahondar en diferentes personajes que los mismos historiadores oficiales cuestionan, pero obviamente por alguna razón los libros los siguen poniendo, por lo menos los de la educación o los de los programas de estudio, los siguen poniendo como si fueran que existieron, ¿no? Y es que ahora esa es la pregunta. Si vos estás en tu país en este momento y hay varios personajes que la cultura de tu país da sentado de que existieron, hicieron tales hechos aquí y allá, yo personalmente dudo de lo que me dice la historia del país de Costa Rica, de donde soy, ¿no? Hay cierto héroe, ¿no? De hecho, del que el aeropuerto del país se le pone el nombre, Juan Santamaría, donde varias personas ya han cuestionado su existencia. Pero la gran mayoría de personas, por toda esta programación, piensa que no, que eso es como una herejía, ¿no? Cuestionar la existencia de un personaje. Y hoy quiero mostrarles lo que muchos historiadores proponen, ¿no? De cómo no se puede llegar a la conclusión de que cierto personaje existió o no. Queremos compartirles a ustedes este documento primero. Se llama 6 personajes históricos que pueden haber existido o no. Esto es el sitio de History Channel. Quisimos irnos a una publicación oficial. Muchos dirán, ¿estás usando la publicación oficial? Sí, la estoy usando para ver qué me dicen, qué desinformación hay, qué se puede leer entre líneas. Obviamente no me creo todo, pero se me hace muy curioso que un sitio como ellos te están diciendo ahí que hay personajes históricos que posiblemente no existieron. O sea, dudar está bien. A veces muchas personas llegan y nos comentan y están tan afianzados a la narrativa e historia oficial que obviamente sí, no estamos creyendo la narrativa o historia oficial. Reconocemos que ha habido editores, ¿no? De lo que se conoce ahora como historia y tenemos todo el derecho de cuestionarla, ¿no? Así es que venimos con estos 6 personajes históricos que pueden haber existido o no. Entonces, History Channel lo dice del primero. Desde el forajido más querido de Gran Bretaña hasta de Esparta, descubra más sobre 6 figuras históricas cuya existencia sigue siendo objeto de debate. Cuando ellos dicen objeto de debate es que hay un gran porcentaje de historiadores que llegan a la conclusión, no hay evidencia. Pero otros que empiezan a especular y dicen, no, seguramente sí, porque no hay un texto, no hay una fuente que confirme que esta persona existió o no. Entonces, para que lo tengamos claro, estamos hablando que entre historiadores, dentro de los círculos oficiales, hay preguntas, pero por alguna razón nunca se nos ha dicho de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque para un país es más fácil abrazar la existencia de un personaje, de un héroe, de un ícono, para que toda la población vaya y lo vea él como un salvador, un héroe, etcétera, 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 y así entonces poder controlar a la población de alguna manera con la narrativa de un personaje, ¿no? Y eso sea más fácil, pero
Los historiadores de alguna manera han cuestionado algunas cosas. También me gustaría aclarar que de los artículos que conseguimos, que es este y otro más, no hay muchos héroes o no hay muchos personajes de Hispanoamérica, tanto, o Latinoamérica. Entonces yo sé que muchas de esas cosas, y espero que crean la chispa de la duda, ¿no?, en muchos de ustedes. Y si alguno de ustedes en su país, ya sea en Sudamérica, en el Caribe o en Centroamérica o en México, de repente ese tipo de información te da la idea como que, mira, el personaje tal de mi país me suena así, no hay pruebas, siempre se ha comentado esto y esto y esto también. Entonces, obviamente sabemos que hay cierta agenda nortecentrista en toda esta información de Europa, algunas de España y alguno que otro de Estados Unidos, pero para que lo tengamos también muy claro. Así es que, dice por acá, el rey Arturo, y acá te dicen el mito del rey Arturo. El protector de Camelot es uno de los monarcas más conocidos de la historia, pero muchos estudiosos creen que su historia es una leyenda a la par de la espada en la piedra. Leyenda, lo marcamos ahí. Muchos estudiosos creen que su historia es una leyenda. Tradicionalmente se describe que el valiente rey Arturo repelió un ataque sajón a Gran Bretaña en el siglo V o VI, pero aunque supuestamente ganó una serie de ¿cuántas batallas? 12 batallas. Esto tiene conexión astrológica, los 12 signos zodiacales, ¿no? Entonces me suena a leyenda que alguien o un grupo de personas se sentaron a escribirlas, ¿no? Dice por acá, el gran rey no aparece nombrado en la única historia que se conserva del conflicto. De hecho, una representación completa de Arturo no aparece hasta el siglo IX, y un relato de Lady Ginebra y los famosos caballeros de la mesa redonda solo apareció con el texto del siglo XII de Geoffrey de Monmouth, Historia de los Reyes de Gran Bretaña. Incluso si la representación moderna de Arturo como un caballero de brillante armadura es un mito construido por libros como La muerte de Arthur de Sir Thomas Malory, algunos historiadores todavía creen que estos cuentos se basaron en una persona real. Entonces hay un porcentaje que dice, no, espérate, son cuentos, no hay mucha evidencia, pero entonces especulemos, ¿no? Entre otros candidatos argumentan que la leyenda de Arturo puede haber sido inspirada por las hazañas del rey guerrero Ambrioso Aureliano, el monarca Riozamus, o tal vez incluso un general romano llamado Lucius Artorius Castus. Entonces ven como los mismos historiadores no llegan a un consenso por la falta de información. Okay, entonces dice por acá, ¿fue el rey Arturo una persona real? Todos hemos oído historias sobre el rey Arturo de Camelot, quien según la leyenda medieval dirigió las fuerzas británicas, incluidos sus confiables caballeros de la mesa redonda, en la batalla contra los invasores sajones a principios del siglo VI. Pero, ¿fue el rey Arturo realmente una persona real? ¿O simplemente un héroe de la mitología celta? Aunque el debate ha continuado. Y es que podría ser una mitología que llegó a ser historia por aquellos que escribieron y dejaron, digamos que, un registro, y que nosotros ahora en tiempos modernos vemos como un registro antiguo, pero pudo haber sido el constructo de varias personas para describir, nosotros nos gusta decir esto, un arquetipo. ¿Por qué tantos arquetipos de Jesucristo, por ejemplo, de un Salvador hoy en día, ¿no? O de un anticristo? Siempre se habla como que hay uno, ¿no? Pero siempre, mira, él le calza el arquetipo de esas características, ¿no? Pero bueno, sigamos con todos estos personajes. El siguiente es el verdadero Robin Hood. Voy a saltarme esta parte porque más adelante ellos se extienden en lo de Robin Hood, que es otra más. Vamos con Aquiles. El guerrero Aquiles es uno de los grandes héroes de la mitología griega. Según la leyenda, Aquiles era extraordinariamente fuerte, valiente y leal, pero tenía una vulnerabilidad, su talón de Aquiles, ¿no? El poema épico de Homero, la Ilíada, cuenta la historia de sus aventuras durante el último año de la guerra de Troya. ¿Cuántas veces hemos pensado que estas cosas sucedieron como únicas, ¿no? Pudo haber sido diferentes situaciones en las que las características calzaron. Aquellos que llegaron a registrarlo dijeron, mira, tenemos 6 eventos similares y pongámosle el nombre de Aquiles. Yo me lo puedo imaginar así, ¿no? Bueno, Pitágoras. Todos aprendimos sobre el teorema de Pitágoras en la clase de matemáticas, pero no existe una prueba igualmente elegante de la existencia de su homónimo. Según algunos relatos, el pensador griego Pitágoras vivió durante los siglos V y VI a.C. Se le recuerda como filósofo y matemático, pero en la antigüedad era más conocido como el padre espiritual de un culto obsesionado por la numerología.
la transmigración del ser humano y alma de manera bastante extraña los males de comer frijoles, así decía el texto, ¿no? Si bien el odio de Pitágoras hacia las legumbres está bien documentado, no hay relatos contemporáneos significativos de su vida. Todas las referencias al gran pensador y quizás también a sus famosas ideas y fórmulas provinieron de sus seguidores. Y lo marqué ahí porque sus seguidores, me está hablando en plural, pongamos la atención a eso, porque muchos de estos análisis te están hablando de singular versus plural. Entonces estamos hablando de un grupo de gente crea el concepto, crea la persona, el personaje quizá, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta porque se va a repetir en las demás descripciones, que se llamaban a sí mismos pitagóricos, ¿no? Las historias que tenemos sobre Pitágoras están profundamente entrelazadas con el mito y lo sobrenatural. Un cuento lo describe como poseedor de un muslo dorado, otro declara que era hijo del dios Apolo. Para algunas, estas mentiras y contradicciones, vean qué interesante que los estudiosos te digan que son mentiras, dan a entender que Pitágoras era simplemente un líder exagerado o incluso ficticio, inventado por los miembros de una secta religiosa. Incluso si Pitágoras existiera, probablemente no fue el primero en descubrir su famoso teorema. Qué interesante está esto, porque esto viene de History Channel, para que pongamos atención. Seguramente, si fue un personaje, lo tomó de otra persona, un reciclaje, un plagio, podemos pensar, ¿no? Pero aquel que lo registre o aquel grupo de personas que pongan sobre un nombre a alguien que fue el originario de algo, así quedará, y nosotros de nuestra era moderna lo leeremos y pensaremos que esa persona fue el originador, ¿no? Entonces aquí hay mucha tela hacia atrás, muchas capas. La evidencia muestra que los egipcios pudieron haber adivinado la fórmula mucho antes, ¿ok? Vamos con el siguiente. Juan Enrique, según un cuento popular estadounidense, un corpulento exesclavo y conductor de acero llamado John Henry una vez se enfrentó a un taladro de vapor en una carrera para construir un túnel de ferrocarril. Llevando su cuerpo al límite, Henry ganó por poco la batalla entre el hombre y la máquina, solo para luego colapsar y morir con su mazo todavía en la mano. Esta historia de determinación y resistencia fue inmortalizada más tarde con la canción popular La balada de John Henry, a finales del siglo XIX. Se cree ampliamente que la historia de John Henry tiene alguna base de hecho, e incluso han surgido algunos candidatos para la identidad de su héroe más grande que la vida. John William Henry era un conductor de acero que murió durante la construcción del ferrocarril C&O en Virginia, pero no hay pruebas, lo pusimos en amarillo, de que alguna vez haya conducido una máquina. Es más, los registros muestran que medía solo un poco de más de 5 pies de altura, muy lejos del gigante descrito en la leyenda. Otra posibilidad más es John Henry Dabney, un ex esclavo que trabajó con el ferrocarril CW en Alabama. Según los informes, los testigos afirmaron que Dabney se enfrentó cara a cara con un taladro de vapor en septiembre de 1887, y aunque hayan pocas pruebas contundentes que respalden su relato. Esto suena como que otro arquetipo. ¿Cuántos mártires se han descrito en nuestros países, no? Digo mártires porque puede ser que haya uno en específico, ¿no? Pero puede ser el relato de varias personas que hicieron eso, ¿no? O fue la idea de un grupo de gente de crear el arquetipo y ponerle el nombre de cierta persona. Cuando no hay manera de encontrar evidencia, nos parece que esto, o sea, para que una persona, dice por acá, llevando su cuerpo al límite, que esté como en una lucha. ¿Cuántos relatos de lucha no hemos escuchado en nuestras historias de nuestros países? Muchísimas, ¿no? Entonces de ahí es que tenemos todo el derecho de dudar y hasta pensar que esto ha sido una fabricación de nombres, ¿no? Ok, Homero. Los estudiosos han especulado durante mucho tiempo sobre la fase fáctica de la Ilíada y la Odisea del poeta épico Homero, pero el argumento también se extiende al propio bardo. Según algunas teorías, es posible que el más grande de todos los escritores griegos no haya existido. E incluso si existiera, es casi seguro que no es el único autor de sus dos famosas obras. Y volvemos al pluralismo, ¿no? Pluralismo. Se nos programa en la cabeza que fue un personaje, un héroe, un caudillo, una persona que todo el país vaya y lo vea como un benemérito de la patria, que se le dé cierto homenaje, cierta veneración. Pero a mí me está cerrando más que pudo haber sido la fabricación de un concepto, de una alegoría, o la construcción de varias personas
para describir lo que pasó con varias personas y pues lo crean y le ponen un nombre, ¿no? Porque acaba de hablar de que no es el único autor, hemos visto a ese autor en otras cosas y vemos similitudes. Entonces esto es como muy revelador de alguna forma, ¿no? Para una figura tan influyente no existen relatos contemporáneos de la vida de Homero, que supuestamente tuvo lugar durante el siglo 7 y 8 a.C. A menudo se le describe como un hombre ciego que nació en la isla de Quíos, pero incluso estos detalles son dignos del debate y la mención. Esta falta de información biográfica ha llevado a algunos a teorizar que la Ilíada y la Odisea en realidad fueron escritas por una colección de diferentes poetas. Volvemos al pluralismo, por eso les estaba comentando al principio. Esto a mí entre líneas me está revelando esto, que si no es un personaje es la construcción de varias personas o es la experiencia de varias personas, o tal vez extraídas de historias populares transmitidas oralmente a lo largo de generaciones. Si esto es cierto, Homero pudo haber sido el responsable de reunir primero las historias en narrativas coherentes, pero también podría haber sido una figura compuesta inventada como una forma de darle a los mitos, plural, un solo autor. Esto está tremendo, o sea, History Channel me está diciendo entre líneas que muchos historiadores llegan a estas conclusiones, ¿no? Que podrían ser una colección para poder darle la autoría a una sola persona, ¿no? Ahora sí, veamos lo de Robin Hood que les comenté al principio. El verdadero Robin Hood ocupa un lugar preponderante en el folclore medieval, pero están realmente basadas en hechos las historias de un bandido que robó a los ricos y dio a los pobres. El forajido más famoso del bosque de Sherwood apareció por primera vez en poemas y baladas de los siglos XIV y XV, y la evidencia histórica muestra que algunos criminales eran conocidos como Robin Hood o Rob Hood, incluso antes. Acá volvemos con el pluralismo una vez más, varias personas con el mismo arquetipo. La mayoría de estos relatos literarios describen a Robin como un plebeyo que lideraba una banda de bandidos desafiando al odiado sheriff de Nottingham. Sin embargo, algunas versiones posteriores lo replantan como un aristócrata convertido en proscrito, además de agregar muchos de los personajes secundarios más populares de la historia como Marian y Friar Tuck. ¿Okay? Los investigadores han intentado determinar la identidad de un Robin Hood real durante siglos, pero no ha surgido ningún candidato claro. El relato más popular lo describe como un seguidor del rey Ricardo Corazón de León, pero otros lo etiquetan como todo, desde el conde de Huntingdon hasta un miembro de los caballeros templarios. Aún así, un número cada vez mayor de historiadores sostiene ahora que las historias de Robin Hood y sus hombres alegres eran simplemente mitos medievales que surgieron como fábulas populares sobre la resistencia. Esto está tremendo, la resistencia a la opresión. Volvemos al arquetipo. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos estado en esa situación de resistir a la opresión a nivel de país, en tu país, algún gobierno, lo que sea, ¿no? ¿Y cuántos personajes han sobresalido en la prensa ahora que se le da tanto, o en TikTok, con las redes sociales, ahora en nuestra nueva era de las telecomunicaciones y redes sociales, ¿no? Pero de todos esos, ¿de quién la gente se va a acordar? Creo que los historiadores, pensando ya en el futuro, tomarán características similares y lo agruparán como en un solo concepto y le darán un nombre, ¿no? Pienso, por ejemplo, del señor T en Estados Unidos. A mí me gusta llamarlo señor T porque si digo su nombre ya ustedes saben qué pasa por acá. Llama mucho la atención el personaje candidato y todo el asunto. Pero ¿qué tal si en las próximas décadas aparecen personajes muy similares a él y alguien que escriba la historia al final del siglo dice, mira, hubo este personaje con esas características, pongámosle el nombre de T, ¿no? O otro nombre. Pero me suena más a similares características o a colección de leyendas o mitos o cuentos, etc. Licurgo es recordado como el hombre que transformó la ciudad-estado griega de Esparta en una de las potencias militares más temidas del mundo antiguo. En algún momento entre los siglos 7 y 9 a.C. se dice que este famoso legislador instituyó una serie de reformas estrictas que abarcaban todo, desde el matrimonio, el sexo hasta la riqueza y la crianza de los hijos. Quizás el más famoso de ellos se refería a la creación de Agoge, un riguroso programa de entrenamiento de varios años diseñado para convertir a los niños espartanos en guerreros intrépidos. Esto me suena como cuando tenés que enlistar personas al ejército, ¿no? Pero bueno, sigamos. Si bien no hay duda de que las reformas de Licurgo fueron promulgadas, los historiadores aún no están seguros si el hombre mismo existió realmente. Los espartanos no registraron su historia por escrito,
porque la mayor parte de lo que se sabe sobre su líder más destacado proviene de fuentes posteriores, a menudo tremendamente contradictorias. Es tremendo esto, porque entonces varios autores hablan de él y entonces no hay una versión que concuerde, se encuentran discrepancias, se encuentran contradicciones. Esto lo vemos muchas veces cuando estamos trayendo un tema del pasado, ¿no? Que mucha gente lo toma como cierto, así como se ha narrado en la historia oficial, pero hay contradicciones por aquí, hay contradicciones por allá, y como les decíamos al principio, está bien y debemos dudar y poner esto en el escrutinio, ¿no? La biografía de Licurgo también está repleta de varios sucesos míticos. Un relato afirma que acabó con su vida por inanición autoimpuesta, lo que lleva a algunos a especular que no era más que una figura divina inventada por los espartanos como una forma de atribuir su cultura a la obra de un solo creador. Volvemos a un constructo, a una fabricación del personaje que alguien registró como verdadero, alguien que se tomó el tiempo a ver, hay contradicciones, hay discrepancias y hay gente estudiosa, historiadores, que llegan a estas conclusiones, ¿no? Una figura inventada porque querían atribuirle esto o las obras a un solo creador. Esos son 6 personajes en este artículo. Tenemos otro artículo, tal vez ir lo más rápido posible. Bueno, acá está Licurgo, que ya lo leímos. Este es de otra publicación que se llama top10s.net. Ahí le dejamos los links en la descripción para aquellos que quieran ir a ver de dónde lo tomamos. Y acá nos hablan de varios. Bueno, ya hablamos de Licurgo. Después por acá, esto es interesante. Jenny Geddes, o Geddes, una mujer. La historia de Jenny Geddes es un ejemplo perfecto del efecto mariposa. Un incidente aparentemente insignificante que en última instancia conduce a un acontecimiento mucho mayor y trascendental. En este caso comenzamos con una mujer enojada que arroja una silla y terminamos con la ejecución de Carlos I, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. La historia comienza en 1637 en la Catedral de San Giles de Edimburgo, esto es Escocia, ¿no? Las tensiones ya eran bastante altas entre ingleses y escoceses y se vieron exacerbadas por el hecho de que el rey Carlos I parecía decidido a obligar a Escocia a respetar los ritos religiosos de la Iglesia de Inglaterra, lo quisiera o no. El día en cuestión, el decano de Edimburgo comenzó a leer por primera vez la versión escocesa recién impresa del libro de oración común para consternación de su congregación. Una mujer llamada Jenny Geddes decidió que no iba a quedarse sentada y aceptarlo. «El diablo te causa cólicos, falso ladrón. ¿Te atreves a decir la misa en mi oído?», gritó ella, mientras se levantaba y le arrojaba su taburete plegable a la cabeza. Se produjo un motín a gran escala que se extendió a todo Edimburgo y luego a toda Escocia. Este acto ahora se considera un catalizador de la Guerra de los Tres Reinos que terminó con la ejecución de Carlos. Yo esta leyenda o esta historia no la conocía, pero qué interesante que todas estas batallas épicas, según lo que está escrito y registrado, lleva todo a que una mujer tire una silla. No me cabe en la cabeza algo así, ¿no? Pero creo que es parte de los que la escriben así, ¿no? De que pongamos ahí cualquier excusa, inventemos algo ficticio, quizás hasta la misma guerra es ficticia, ¿no? Todo esto estuvo muy bien, pero ha resultado difícil encontrar evidencia histórica de la existencia de Jenny Geddes. Tal vez ella nunca fue real, o tal vez fue un solo nombre aleatorio. Esto creo que sí pasa, ni pongámosle tal nombre, ¿no? Puedo imaginarme a los que escriben, aquellos que vayan definiendo qué se va a contar en las próximas generaciones, tomando decisiones así. Bueno, ¿qué nombre le ponemos a esto que nos han contado? Pongamos este nombre, ¿no? Dado a la mujer desconocida que realmente arrojó la silla. Algunos incluso han especulado que Jenny y sus amigas podrían haber sido en realidad aprendices vestidos con ropa de mujer, que asistieron a la iglesia específicamente para provocar disturbios. Esto me suena a todos estos disturbios que vemos ahora que son generados, ¿no? O sea, lo estamos viendo aquí incluso en estas descripciones y recuentos en el Reino Unido, ¿no? Ok, siguiente. El monstruo de Londres. 100 años antes del infame Jack el Destripador, Londres estaba aterrorizada por la ola de crímenes de otro maníaco, uno a quien le gustaba seguir a las mujeres por la noche, aquí, cortarles los vestidos y pincharlas con... Bueno, ahí está. Voy a marcarlo para que ustedes lo lean, para no yo leerlo, pero ahí está. Esto lo pudo ver mucho en Latinoamérica, ¿no? Se hizo conocido como el monstruo de Londres y pudo haber sido responsable de más de 50 ataques en un periodo de 2 años, pero al mismo tiempo es posible que nunca existiera y simplemente fuera producto de la histeria colectiva. Pero, ¿qué fue exactamente lo que lo causó en primer lugar? Si bien es cierto que ocurrieron algunos ataques a mujeres, no había nada que sugiriera que fueran causados por el mismo hombre.
Los periódicos ciertamente sembraron las semillas del pánico, al igual que los delincuentes que a menudo gritaban ¡monstruo!, para crear una multitud frenética y escapar en la confusión resultante. Luego también hubo mujeres que afirmaron ser víctimas del monstruo para llamar la atención. Entonces puede ser una colección de relatos y se le da el nombre de una sola persona. El drama llegó a un punto crítico en 1790 cuando un galés de 23 años llamado Ryan Wick, creo que es así, Williams, fue acusado de estos crímenes, pero su juicio fue una completa farsa. Algunas de las mujeres llamadas a testificar admitieron haber inventado el asunto o todo el asunto, mientras que otras afirmaron positivamente que Williams no fue el hombre que las atacó. Al final, todavía fue declarado culpable de 3 cargos y sentenciado a 6 años de prisión, y esto pareció ayudar a que toda la histeria se calmara y nunca más se supo del monstruo de Londres. Esto es como leer muchas historias en nuestros países. De repente, después de varios años, la corte del país de uno, de repente captura al que se estaba buscando o se estaba tratando de culpar años atrás. Finalmente se transmite el juicio y ya eso calma a la población, ¿no? Pero eso no quita que se haya manipulado la narrativa, ¿no? De manera como lo hace la prensa, ¿no? Solo para usar la psíquica, ¿no? El temor y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Guillermo Tell. Vamos a ver, Guillermo Tell. No se puede negar que Guillermo Tell es un héroe popular importante y una figura fundamental en la historia de Suiza como un hombre que se enfrentó a la tiranía extranjera. Pero la pregunta es, ¿fue real? Su historia nos remonta al año 1307. Esto es demasiado antes como para decir que sí pasó, ¿no? A la ciudad de Altdorf, en una época en la que Suiza estaba bajo el dominio de la casa austríaca de los Habsburgo. Como señal de su autoridad, el tiránico alguacil local Albrecht Gessler colocó su sombrero encima de un poste en la plaza del mercado y exigió que todos los que pasaran se inclinaran ante él. Un día un campesino llamado Guillermo Tell pasó junto al sombrero con su hijo y se negó a inclinarse. Como castigo, Gessler exigió que Tell disparara una manzana de la cabeza de su hijo en un solo intento desde 120 pasos o enfrentaría la ejecución. Guillermo Tell tuvo éxito, por lo que se le salvó la vida, aunque aún así fue enviado a prisión. En el camino escapó y finalmente hizo esto con Gessler, iniciando una rebelión que condujo a la liberación de Suiza. Esto suena como la historia de la mujer tirando la silla, ¿no? Pero está bien poner una persona que es como una víctima, un mártir, haciendo algo milagroso o que estuvo a punto de y que quede marcado ahí, ¿no? Y son arquetipos que los hemos visto en nuestros países en muchas otras historias, ¿no? Fue un momento crucial, pero los estudiosos siguen sin poder atribuir las acciones de una figura histórica llamada Guillermo Tell. Su historia ni siquiera se escribió hasta cientos años después. Esto nos dice que fue un conjunto de personas tratando de escribir lo que se contaba o una fabricación, ¿no? De manera controvertida. La escena de la toma de la manzana parecía estar basada en un cuento danés más antiguo que involucraba a un vikingo llamado Toko y el rey Harald Bluetooth. Miren qué interesante, Bluetooth. Esto está de verdad que muy interesante. Ahora vamos con este que es más reciente, Yang Yong-hong. Al principio la historia de Yang Yong-hong parece perfecta como uno de esos hechos aleatorios que puedes mencionar durante una conversación. Fue el único soldado que luchó en 3 bandos durante la Segunda Guerra Mundial. Como nativo coreano, Yang fue reclutado por primera vez en el ejército imperial japonés al comienzo de la guerra, ya que Corea era parte del Imperio Japón en ese entonces. Durante la batalla fue capturado por estas personas y enviado a un gulag, pero luego fue obligado a incorporarse al ejército rojo para luchar contra esta gente en el frente oriental de Europa. Allí fue capturado una vez más y se convirtió en prisionero de guerra y enviado a la Francia ocupada, donde se vio obligado a defender Normandía durante el día D. Allí fue hecho prisionero por última vez por paracaidistas estadounidenses, que fue cuando se tomó la famosa fotografía que supuestamente muestra a Yang vistiendo un uniforme de esta gente, para no decirlo. Ahora aquí es donde está lo interesante. Su historia se compartió a menudo sin demasiado escrutinio, al menos hasta 2005, cuando una empresa surcoreana quiso filmar un documental sobre Yang Yong-hong. Rápidamente descubrieron que no había registros que atestiguaran que luchó por Japón, la URSS y la Alemania. Además, también descubrieron que nadie sabía con certeza quién era el hombre asiático de la famosa fotografía, ya que los estadounidenses no podían comunicarse con él y simplemente etiquetaron la imagen como hombre japonés. Seguramente agarraron la foto de cualquiera y la registraron como la de ese hombre. Esto es muy reciente si lo pensamos. Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de hace 70 años.
ya 70 años te cambian lo que se escribe en la historia, ¿no? Entonces, creo que nosotros de ancianos veremos cómo se modifica mucha de esta historia probablemente. Ok, Cordero MacVie. Reúnanse todos alrededor del fuego para escuchar la historia de Agnes MacVie, una mujer escocesa despiadada y sanguinaria que dirigió un hotel vean, es interesante, a lo largo del Caribou Wagon Road en Canadá, durante la fiebre del oro del Caribou a finales del siglo XIX. Se dice que Agnes junto a su marido, Jean MacVie, y su yerno Al Riley, hicieron esto con mujeres y jóvenes, o jóvenes mujeres, y las vendieron como, vean qué interesante, y también hicieron esto, voy a tratar de marcarlo para que ustedes lo vean en pantalla. O sea, hacían cosas cuestionables, ¿no? Según lo que cuentan. Supuestamente Agnes y sus cómplices fueron responsables de más de 50 de estos, y solo fueron descubiertos después de que una de las que le hicieron esto logró escapar y contarle a las autoridades sobre lo que hicieron en esta dirección, ¿no? Estoy tratando de no... Pero ya ustedes pueden ver ahí en la lectura de lo que estamos hablando. Voy a ir al último párrafo. Seguro que es una buena historia, pero parece que la leyenda de Agnes MacVie puede haberse originado durante la década de 1970 en un libro sobre un tesoro enterrado en la Columbia Británica. Se podría pensar que una de estas dejó más de 50 personas. Podría ser de interés periodístico, pero los historiadores no pudieron encontrar menciones al respecto en los periódicos de la época. Aquí vemos otro ejemplo que los mismos historiadores nos están diciendo que no hay menciones de ellos, ¿no? ¿Ok? Menes, estamos saltando ahora a Egipto. Incluir a los faraones egipcios casi parece un poco hacer trampa, ya que hay muchos de ellos que solo se conocen por sus nombres inscritos en una pared. Pero no vamos con un faraón cualquiera. Menes, si existiera, habría sido el primer faraón el que unió el Alto y el Bajo Egipto en un solo imperio. La razón por la que no estamos seguros de su existencia es que tenemos dos hombres diferentes que afirmaron haber unificado Egipto. Aquí es donde vemos la pluralidad una vez más. Uno de ellos es Menes y el otro se llama Narmer. Tenemos más evidencia que sugiere que Narmer era legítimo, incluida la paleta de Narmer, una tablilla contemporánea que no solo representa la unificación, sino que también muestra a Narmer usando las coronas del Alto y el Bajo Egipto, un símbolo importante que significaba la autoridad del faraón sobre las dos tierras. Entonces, ¿dónde deja eso a Menes? Es posible que fuera una figura mítica, o tal vez un faraón diferente, que vino después de Narmer, pero también existe una fuerte creencia entre los egiptólogos de que él y Narmer podrían haber sido la misma persona. A menos que encontremos más pruebas, esto seguirá siendo solo una especulación. Y es que volvemos, son arquetipos. Alguien vio el arquetipo, lo pone con otro nombre. Hay dos registros, la gente se encuentra dos contradicciones, pero los relatos siguen la misma secuencia de eventos, ¿no? Es que no son eventos que son completamente diferentes. Primero se hace una cosa, después se hace otra cosa, después otra cosa, así sigue, ¿no? Y la gente encuentra paralelismos, ¿no? Entonces esto igual nos deja muy claro que puede haber sido un constructo, una fabricación o el arquetipo de varias personas. Ok, sigamos con el siguiente. Este fue el que más me llamó la atención. William Shakespeare. Para que historiadores ingleses cuestionen la existencia de William Shakespeare, te pone a pensar, ¿no? Llegamos ahora a una conspiración que se viene fortaleciendo desde hace más de 150 años. ¿Es posible que el mayor escritor en lengua inglesa fuera él mismo una obra de ficción? Interesante, la mayoría de la gente diría que no. Por supuesto que no, no seas tonto. Pero hay muchos otros, incluidos actores, autores y académicos, que creen que alguien más escribió todas las obras que atribuimos al hombre conocido como William Shakespeare. Entonces, ¿quién fue el verdadero autor? Se han presentado decenas de candidatos, pero las opciones más populares incluyen a Sir Francis Bacon, Christopher Marlowe, un dramaturgo de éxito, y Edward de Vere, conde de Oxford. Pero incluso dentro de esta camarilla así, hay muchos desacuerdos. Algunos creen que Shakespeare consiguió las obras mediante subterfugios o incluso con el permiso del verdadero escritor. Como mínimo, no niegan la existencia de William Shakespeare, el hombre. Pero otros están convencidos de que Shakespeare era simplemente el seudónimo del verdadero autor, que no quería ser asociado con la escritura por diversas razones, y que el tipo que hemos visto en las pinturas era simplemente alguien contratado para que actuar como fachada. Es que aquí, o sea, esto, cuando uno lee esto,
de personajes que representan un ícono para este país y para el lenguaje como tal, el inglés. Que escuchemos personas diciendo que pudo haber sido un actor y que lo usaban como fachada. ¿Cuántas de nuestras historias en nuestros países ha sido así? Porque todos se lo copiamos al norte, ¿no? Algunos piensan que es posible que la escritora haya sido una mujer, o quizá ni siquiera una sola persona, sino todo un grupo de autores. Volvemos al pluralismo que les estaba comentando. Un grupo de gente tenía las ideas y dijeron, bueno, ¿cómo registramos esta historia para el futuro? Mira, hay un autor por aquí, puede ser un arquetipo, y lo juntaron y le pusieron Shakespeare, ¿no? Después, Rey Arturo, que ya lo leímos, vamos a ver si hay algo más por acá. Y no, de ahí termina los 2 artículos. Pero quería terminar con esto también. Estos 2 artículos nos mencionaron personajes pues muy de Europa, muy pocos de Latinoamérica. Entonces yo andaba buscando, casi no encontré, de hecho no encontré nada de Latinoamérica, así como algún escritor o algún historiador que haya puesto en cuestión la existencia de cierto personaje, pero me vine a Wikipedia. Obviamente Wikipedia no es la mejor fuente para buscar, pero me llamó la atención que Wikipedia tiene una entrada que se llama Personas cuya existencia es discutida. Y cuando me voy a los nombres, hay varias personas de Latinoamérica, bueno, faraones, obviamente Jesús, personas legendarias, vamos a ver por acá, gobernantes legendarios, leyes mitológicos, te lo están acomodando ahí, pero por acá, bueno, obviamente Salomón. Por aquí ando buscando personas en español, ¿verdad? Por ejemplo, este cabeza de perro fue un pirata español que representaba acusado de rasgos físicos, de ahí su apodo, y que murió ejecutado en Santa Cruz. Ahí los de gente de España, no sé si se conocen de la leyenda o de la historia, ya ni sé si es historia o leyenda, ¿no? Después por acá, Catalina de Alejandría, me parece más de inglés, ¿no? Como británica. Vamos a ver si encontramos por acá. Yo había visto, bueno, Daniel, personaje bíblico. Por aquí vi algunos, Florencio Fernández. Eso sí me suena más de bueno, no voy a decir el nombre, argentino, que en la década del 50 hizo esto. Esto me suena como la historia que leímos de ese monstruo también, ¿no? Acá se cuestiona, ahí la gente argentina me puede confirmar, es bastante reciente, como lo del soldado japonés, ¿no? Pero está en esta entrada que se cuestiona su existencia. ¿Ok? Después Francisco el Hombre. Ok, la gente de Colombia me puede corroborar esto. Dice, es el arquetipo, una palabra que he estado usando en este directo, ¿no? Del juglar vallenato del folclore de Colombia. Su existencia tiene componentes tanto legendarios como históricos que lo han convertido en una figura emblemática dentro del imaginario popular colombiano, especialmente en la costa caribe. Entonces puede ser un arquetipo de un comportamiento de cierto hombre, y lo vieron en muchos hombres, ¿no? Y quedó plasmado como Francisco el Hombre. Ok, después por acá, Mapuche, la gente de Chile. Fresia, principal esposa de Caupolicán, así como la de Guacolda, mujer de Lautaro, es materia de discusión, puesto que solo aparece en el poema épico La Auracana, escrito por Alonso de Ercilla y Zúñiga en estos años, durante la estadía en Chile, publicado en Madrid. La gente de Chile, sería interesante que pudieran indagar. Acá se dice que se cuestiona la existencia de ella. Después por acá, leyenda de Lupe Hernández. Se dice que Guadalupe Hernández o Lupe Hernández fue una estudiante de enfermería reconocida, haber creado el gel antibacterial en 1966. Sin embargo, esto es controvertido, ya que los intentos de verificar el dato por investigadores independientes, mira, no sé si es mexicana, ahí me pueden confirmar, puede haber sido un invento también. Bueno, ya leímos de Homero, casi no hay, y ahí termina, ¿no? Quería leer como los latinoamericanos, probablemente hay más, ¿no? Y ustedes deben de conocer historias donde la gente tal vez se cuestiona, ¿no? O han escuchado cosas, pero bueno, queríamos traer esto porque queda aún más claro que esto ha sido fabricación, ¿no? Y más allá de creer en la existencia de una sola persona, por lo menos yo leo algo y lo recibo o lo absorbo más como un arquetipo. Varias personas calificaban para esa alegoría de arquetipo que me están hablando, y quizá es muy difícil llegar y rastrear que hubo un único personaje y que hay historia de ese personaje, ¿no? Y como vemos repetición de comportamientos, de maneras o incluso de secuencias de eventos, ahora que nosotros hablamos mucho del ciclo solar, ¿no?
que las ansias están muy calmadas en algún momento, empieza a exacerbarse la población, ¿no? Y llega a un clímax, ¿no? Donde las energías tienen que salir, ¿no? Entonces tiene que haber como convulsión de alguna manera, ¿no? Con la población, con las masas, y después las cosas se calman, ¿no? Y muchas de esas historias cuentan cosas así, ¿no? Interesante. Aquí veo que Luis Arrieta me comparte de Policarpa Salabarrieta. Excelente, tengo que indagar en eso, ¿no? Ven qué interesante, Beatriz, estoy leyendo. Mujeres enfriaron unos cañones. Ajá. Nos habla de resistencia, básicamente eso, ¿no? El arquetipo de resistencia. Y Venegas, te estoy leyendo. Mira qué interesante, te voy a leer rápidamente. Hay un personaje ahí donde estás en Argentina, bastante famoso por ser considerado como un héroe gaucho. Imagínate, una maestra te dijo que no hay fotos auténticas de él. De verdad, muchísimas gracias a todo el apoyo, a la gente que se nos ha unido recientemente, a la gente que nos ha seguido ya desde bastante tiempo, y a toda la gente que vaya a escuchar esto en diferido, o a la que les llegue este video recomendado. Y si les gusta la temática y las cosas que tocamos en este canal, no olviden darle me gusta. Si no te has suscrito, suscríbete. Comenta una vez que el video esté ya publicado, eso ayuda muchísimo en que otras personas comenten debajo, eso nos ayuda muchísimo con la difusión del video. Pero bueno, por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.